Buen día, chicas, ¿cómo están? Segundo año. Espero que estén bien en sus casas, ustedes y sus familias. En geografía, tenemos que avanzar con nuestro programa de este año y tenemos que trabajar las bases naturales del continente americano. Entonces, tenemos que repasar algunos contenidos que ya trabajamos el año pasado en geografía. Ustedes recordarán, quizás si aún tienen la carpeta de geografía de primer año, pueden revisar, volver a leer, porque eso les va a ayudar mucho para comprender los temas próximos de geografía de América. En primer lugar, habíamos estudiado en geografía que nuestro planeta es un sistema natural integrado por 4 elementos, ¿sí? Esos elementos los vamos a llamar litosfera, atmósfera, biosfera e hidrosfera. A esos componentes los denominamos esferas geográficas. Cada componente es muy importante y cumple distintas funciones en nuestro planeta. Por ejemplo, la hidrosfera va a ser el agua presente en el planeta, tanto en los océanos y mares como en los continentes en forma de ríos, lagos y lagunas. Sabemos que el agua es muy importante para todos los seres vivos, incluidos nosotros los seres humanos. La atmósfera, habíamos estudiado, es la capa de gases que rodea nuestro planeta y por eso nos protege y cumple variadas funciones, ¿sí? Habíamos estudiado que en la atmósfera se producen todos los fenómenos meteorológicos, la lluvia, las tormentas, los huracanes, ¿sí? Y por supuesto la biosfera son todos los seres vivos, desde el más pequeño microbio, bacteria, ¿sí? Hasta todas las formas de vida que ustedes conocen, tanto animales como vegetales. Y la litosfera está compuesta por la superficie terrestre. En este caso vamos a comenzar repasando litosfera, cómo se forma, cómo se transforman los relieves de la superficie terrestre. Los relieves, es decir, recordamos, son las formas que va a tener la superficie terrestre, principalmente llanuras, mesetas y montañas. La litosfera, tenemos que recordar, está dividida en partes. Esas partes se llaman placas tectónicas. ¿Se acuerdan? El año pasado trabajamos con este mapa donde vemos que toda la superficie terrestre está dividida en placas tectónicas. Esas partes de la superficie terrestre no están quietas, se mueven, se desplazan, ¿sí? ¿Por qué se mueven y se desplazan? Porque en el interior nuestro planeta está formado de la siguiente manera. Tiene un núcleo, seguidamente el manto, la astenosfera y recién tenemos la superficie terrestre. La astenosfera es una capa semilíquida que se encuentra a muy altas temperaturas y está formada por magma. Ese material semilíquido y muy caliente hace que las placas tectónicas que están sobre la astenosfera se desplacen. De esa manera se van a originar los procesos endógenos o internos que van a formar relieves. Recordamos que en los bordes de las placas tectónicas hay algunas que van a juntarse, ¿sí? Van a converger.
Hay otros bordes de placas tectónicas que se separan, es decir, van a diverger, bordes divergentes. Y por último también hay bordes de transformación, que es cuando una placa se desplaza hacia arriba y la otra en sentido contrario hacia abajo. Esos desplazamientos de las placas tectónicas van a dar origen a los procesos endógenos. Recordarán que el año pasado estudiamos, por ejemplo, movimientos sísmicos. Cuando dos placas tectónicas convergen, se libera mucha energía por la fricción que se produce, entonces eso va a generar en la superficie terrestre ondas sísmicas que se van a percibir como un temblor. Por supuesto que el terremoto, si es de mayor intensidad, puede provocar grandes daños a la sociedad, a la población, el derrumbe de edificios, incluso puede ocasionar muertes. Habíamos visto que los terremotos se medían con un sismógrafo y se pueden utilizar dos tipos de escalas, la Richter o la Mercalli. Bien. También vimos como proceso endógeno el vulcanismo, es decir, los volcanes. Recordarán ustedes la estructura de un volcán que habían dibujado también en la carpeta. Los volcanes son montañas que tienen en su interior un conducto que se comunica directamente con la astenosfera. El magma que se encuentra en la astenosfera puede ser expulsado al exterior de la superficie terrestre justamente por la presión que ejerce ese material caliente. Al ser expulsado, primero salen cenizas, después puede salir la lava, va a generar también cambios en el relieve. Por supuesto que las erupciones volcánicas también pueden tener graves consecuencias para la sociedad que vive en las cercanías de los volcanes. Recordarán que vimos un caso específico el año pasado, que era el Nevado del Ruiz, que era un volcán que había hecho erupción de noche y lamentablemente muchas personas fallecieron. Como esos casos hay muchos otros en todo el planeta. Entonces, como procesos endógenos o internos, tenemos que recordar a los movimientos sísmicos, es decir, cuando se produce el temblor en el continente, se llama terremoto, y cuando se produce en los océanos, se denomina maremoto, que puede provocar olas gigantes que se conocen con el nombre de tsunamis. Y el vulcanismo, es decir, las erupciones de los volcanes que van a hacer que el magma que se encuentra en el interior de la superficie terrestre sea expulsado al exterior de la superficie terrestre. Ese magma, cuando se enfría, se solidifica, puede formar rocas y de esa manera también ir modificando el paisaje de ese relieve. Bien, también tenemos que recordar en geografía que hay otros procesos endógenos que se llaman orogénicos. Puede ser de plegamiento o de fallamiento, ¿sí? Eso tiene que ver con las características de la roca que se encuentra en la superficie terrestre. Si la roca que se encuentra en la superficie terrestre es, digamos, más reciente en la formación del planeta Tierra, se va a producir un plegamiento. Y si la roca que se encuentra en la superficie terrestre es de mayor antigüedad, por lo tanto va a tener mayor dureza o rigidez, se va a producir una falla o fractura, donde un bloque de la superficie terrestre va a quedar más hundido y otro bloque de la superficie terrestre
se va a presentar una elevación. Entonces, esos son los procesos internos o endógenos que van a formar relieves en la superficie terrestre y se originan desde la astenosfera, que es la capa de magma que se encuentra en el interior de la superficie terrestre. Además, tenemos los procesos exógenos. Los procesos exógenos constan de 3 pasos: erosión, transporte y acumulación de los sedimentos que van a ser desgastados de algunas formas de relieve, van a ser transportados hacia otro lugar donde van a depositarse y se van a acumular. Por ejemplo, ¿por qué ocurren estos procesos exógenos? Porque existen agentes naturales que los realizan. ¿Cuáles son los agentes naturales? El agua, el viento, el hielo, ¿sí? También las diferencias de temperaturas, y también podemos citar a la acción humana como un agente erosivo de los relieves. ¿Recuerdan la erosión del agua? El agua puede erosionar mediante la lluvia, mediante los ríos, ¿sí? Y también con los mares, las olas de los mares. Bien, el año pasado viajamos, recordarán, a la localidad de Villa Escolar, visitamos el río Bermejo y se podía ver en las orillas del río Bermejo, en la tierra, como distintas formas, dibujos, digamos, el relieve totalmente modelado. ¿Por quién? ¿Alguien estuvo haciendo esas formas en la tierra? Nadie. Solamente el agua del río Bermejo, que al pasar va desgastando la tierra que se encuentra en las orillas del río y va formando ese tipo de modelado en el paisaje. Eso se denomina erosión fluvial, originada por los ríos. Bien, la erosión eólica es otra muy importante. Se produce en regiones áridas o secas, entonces se van a presentar este tipo de paisajes. En Argentina, quizás algunas conocen Salta, la región de Cafayate. Podemos observar unos paisajes hermosos donde es muy notoria la erosión eólica producida por el viento. Entonces, estos tipos de erosión también trabajamos el año pasado. Yo espero que puedan recordar estos temas. Si tienen dudas, hagan preguntas, las profes les vamos a contestar, ¿sí? Para que, una vez que recordamos este contenido, en la próxima tarea podamos trabajar formas de relieve de América y poder específicamente reconocer cuáles son todos los relieves del continente americano. Les mando un beso y un abrazo fuerte. Cuídense mucho. Chao.